Tiene la palabra la parte accionante. Bueno, en primer lugar, magistrados, se trata de un caso, digamos, tétrico que particularmente a mí me tocó me tocó el corazón. O sea, se trata de un funcionario público, la esposa de un funcionario público que dio toda su vida a la administración de justicia en la República Dominicana. Ese señor, que fue pensionado de conformidad con la ley, murió. Y cuando murió, yo estoy seguro que él nunca en su vida iba a pensar que su esposa sobreviviente, que su viuda, que está inclusive aquí en este proceso, eh, mirando el desarrollo de la causa, que fue beneficiada hasta el 2017 de lo que es la pensión de su fallecido esposo, pues de pronto se iba a quedar en la nada porque alguien se inventó un reglamento que está por encima de la Constitución, de la ley, que viola el principio de igualdad, que simplemente dice que en caso de muerte de un juez, el esposo superviviente, en este caso, la viuda, solamente tendrá derecho a comer durante los 5 años siguientes de la muerte. Eso evidentemente no solamente una medida insensible, injusta, ilógica, irrazonable, es inconstitucional e ilegal. Pueden presentarme 20 millones de reglamentos. Pueden decirme que el Consejo del Poder Judicial, que la Suprema Corte de Justicia, no tiene los recursos necesarios para garantizar la supervivencia de los Sí, jueces. un momentito, doctor. Recuérdese que aunque estemos en la virtualidad, tenemos que usar el Ay, birrete. perdón, Continúe. perdón, déjenme buscarlo. Excúsame, presidencia, que. Ok, aquí está. Disculpe. Entonces, estamos ante un caso evidentemente injusto en un país donde la norma, la regla fundamental es ver que personas que no merecen pensión se les otorga, y ese mismo Estado, a quien lamentablemente el Poder Judicial, a quien lamentablemente el mismo Ministerio Público no ha querido aprobar ni luchar porque se respete la ley de independencia financiera, que establece un porcentaje para que se pueda administrar justicia, para mínimamente proteger a los que administran justicia, aunque sea ya muertos, pues evidentemente estamos en un país totalmente con un Estado de Derecho fallido. Es una viuda que murió y yo no quiero que vean a la accionada, al accionante. Ninguno de ustedes tiene que ver al accionante, ni siquiera los hombres, ni siquiera el abogado que está aquí. Yo quiero que se vean ustedes mismos. Que Dios los libre, mañana ustedes mueren y ustedes no están seguros que ustedes que dan el todo por el todo para administrar justicia, el todo por el todo para cumplir con su deber, cumplir con los compromisos, a pesar de que yo lo digo, que ustedes no tienen condiciones, pues de pronto el Consejo del Poder Judicial se inventa un reglamento que dice que por 5 años y que se muera de hambre el esposo o la esposa de ustedes, que se muera de hambre porque simplemente no hay recursos. Y lo digo con toda responsabilidad, porque cuando yo llamé al director de la carrera antes de demandarlo, porque es mejor un buen pleito, un mal arreglo que un buen pleito, ante esta tétrica situación de una señora que se está muriendo de hambre, porque simplemente el Poder Judicial decide violar la Constitución en cuanto al derecho fundamental a la vejez digna, y no solamente eso, sino a la seguridad social, en perjuicio de una viuda que es inclusive violatorio a la propia Biblia, me dice y me respondió que simplemente que él no está de acuerdo con eso, pero que hay un reglamento y que ellos no tienen dinero. Para que tengamos una idea, 32,000 pesos mensuales. Eso es lo que le estaban pagando a la señora accionante, a doña Ana, y se lo quitan simple y llanamente. Aquí no hay artículo 70, numeral punto 1 de la Constitución de la ley 137-11. Aquí simple y llanamente existió, existe un reconocimiento por parte de la entidad pública, que en este caso es el Consejo del Poder Judicial, de que hay un derecho de esa viuda a recibir su pensión, y hubo un acto arbitrario que se le quitó. La urgencia, la señora tiene 80 y pico de años
y está pasando en una situación financiera de desesperación por el abandono a que la sometió el Consejo del Poder Judicial, que la sometió el sistema de justicia y el Estado de Derecho, que debió haber garantizado que una persona que murió siendo juez, prácticamente, que murió sirviendo a este país, no como los delincuentes que tienen 200,000 pesos de pensión, simplemente la abandonan porque no hay dinero para respetar un compromiso que tiene el Estado Dominicano con esa señora. En consecuencia, en virtud de las disposiciones del artículo 60, del artículo 69, 72, en virtud de lo que establece el principio de humanidad y sensibilidad de por Dios, hasta dónde vamos a llegar en este país, hasta las viudas las estamos castigando. Vamos a concluir de la manera siguiente: acoger en todas sus partes, como buena y válida, la presente acción constitucional de amparo y, en consecuencia, ordenar al Consejo del Poder Judicial la restitución inmediata y de manera retroactiva de la pensión a que tiene derecho la señora Ana Argelia Fermín Morey, viuda Gómez, en su calidad de viuda de un juez lamentablemente fallecido, al tenor y respeto de los artículos 60 de la Constitución, del debido proceso, 69, en qué cabeza cabe que usted le va a quitar por 5 años, después de 5 años la viuda. Artículo 62 de la Constitución, el principio de igualdad en el artículo 39, el artículo 110 de la seguridad jurídica y la legalidad en la administración, artículo 139 de nuestra Carta Magna. Y en consecuencia, ordenar la restitución tal y como consagra en virtud del acta, otorgada en virtud del acta 39-2013 de fecha 1 de octubre, donde se le otorgó la pensión ascendente a 32,527 pesos con 20 centavos, más la indexación, agrego yo, ordenándola, estableciendo que la misma sea de manera retroactiva desde el mismo instante en que fue de manera arbitraria retirada. Y para colofón, la señora doña Ana no tiene nada que ver con que el Poder Judicial no tenga recursos. Si no aparecen recursos para los jueces, para los servidores judiciales que dan su vida por administrar justicia, porque cierren la justicia, porque aquí no hay manera de echar para adelante. Y haré justicia. Parte accionada. Muchas gracias, honorable, por la palabra. Antes de nosotros concluir, debemos de hacer algunas puntualizaciones sobre los hechos que vinculan a este caso, honorable. Conforme a la glosa de documentos depositada por la parte accionante, se desprende que en fecha 7 de octubre del 2013 a la señora Ana Argelia Fermín Morey se le otorgó una pensión por sobrevivencia, puesto que estaba casada con un magistrado que lastimosamente falleció. En la misma carta, honorable, que está en el expediente y en la acción de amparo, se hace constar que el periodo de la pensión es de 5 años. Esto, honorable, conforme al artículo 26 del Reglamento de Fondos, Pensiones y Jubilaciones del Consejo del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, que establece que la pensión por sobrevivencia tiene un límite temporal de 60 meses. También en la acción de amparo se hace constar una solicitud tanto del 2018 como del 2020 de la misma accionante, donde se solicita la renovación de esta pensión por viudez, y en el 2022 el Consejo del Poder Judicial le responde que no es posible otorgar esta solicitud debido a lo que establece el reglamento de retiro, pensiones y jubilaciones vigente. Nosotros, honorable, en el día de hoy hemos depositado el referido acto normativo que establece en uno de sus párrafos lo siguiente: el cónyuge sobreviviente tendrá derecho a la pensión de sobreviviente
durante un periodo de 60 meses. Este honorable manifiesta que la actuación del Consejo del Poder Judicial, tanto en otorgarle como hacer cesar la pensión de la señora Ana Argelia Fermín Morey, no es una actuación administrativa ni arbitraria ni efectuada con ilegalidad manifiesta, porque lo único que ha hecho honorable el Consejo del Poder Judicial es acatar un acto normativo de alcance general. En esas atenciones, honorable, siendo este motivo muy contundente, nosotros vamos a proceder a exponer nuestras conclusiones, que contienen 2 medios de inadmisión y un rechazo en cuanto al fondo. De manera principal, honorable, vamos a solicitar que se declare la inadmisibilidad de la presente acción de amparo en virtud de lo que establece el artículo 70, numeral 1 de la ley 137/11, por existir otra vía judicial efectiva para el conocimiento del presente conflicto, que es la vía ordinaria ante la jurisdicción contencioso administrativa, para examinar cualquier cuestionamiento sobre la legalidad o proporcionalidad del cese de la pensión por supervivencia de la señora Ana Fermín. Debemos recordar, honorable, que la única brecha para que se conozca una acción ante esta jurisdicción contenciosa administrativa, una acción de amparo, es cuando existe una vía de hecho. Y este lineamiento ha sido dado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la sentencia 757-17, donde se ha dejado muy establecido, y esto ustedes lo conocen por demás, que el amparo solo procede en materia contencioso administrativa cuando la violación alegada tiene su origen en una vía de hecho. Y sabemos aquí que no estamos ante una vía de hecho porque el Consejo del Poder Judicial solamente, en este caso, honorable, ha acatado el reglamento que ya hemos mencionado y que consta en el expediente. Por eso, honorable, simple y sencillamente, esta no es la vía idónea para conocer de la presente acción. Por otro lado, de manera más subsidiaria, en el improbable e hipotético caso de que no se acoja a esta conclusión anterior, solicitamos declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo interpuesta por la señora Ana Argelia Fermín en virtud del artículo 70, numeral 2 de la ley 137/11, por haber sido incoada fuera del plazo legal. Como ya habíamos expuesto, honorable, la pensión le fue otorgada mediante un acto administrativo favorable firme en fecha 2013, que es el que la accionante aporta en su acción. Es decir, hace más de 7 años, hace más de 12 años, la pensión fue cesada en el 2018, conforme lo establece el reglamento. Esto hace más de 7 años. Y la última negativa a la solicitud que hoy se hace por la vía de amparo, que se hizo por la vía administrativa, fue rechazada en el 2022. Esto quiere decir hace aproximadamente 3 años. Por lo tanto, honorable, en cuanto al conflicto, ventilarlo por la vía de amparo, se ha hecho ventajosamente y extemporánea la solicitud. Por último, honorable, en cuanto al fondo, más subsidiariamente solicitamos rechazar la acción de amparo por no configurarse violación alguna de derechos fundamentales que justifique la procedencia de la tutela constitucional solicitada. Recordando que el artículo 65 de la ley 137/11 exige para la admisibilidad de la acción de amparo un acto u omisión de una autoridad pública que en forma actual e inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesiones, restringe, altere o amenaza derechos fundamentales. En este caso, honorable, es imposible argumentar arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, puesto que la propia accionante ha acreditado que la pensión por sobrevivencia se le ejecutó conforme al reglamento que rige la materia a lo interno del Consejo del Poder Judicial. Quiero agregar que una decisión que le otorgue la pensión
a la parte accionante sería violatoria del párrafo tercero del artículo 9 de la ley 107.13, que establece lo siguiente: los actos administrativos no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior rango a estas. Esta norma, honorable, es lo que a nivel doctrinal se conoce como el principio de inderogabilidad singular de los actos normativos o de los actos generales. ¿Qué quiere decir esto? Que un acto de la administración, y en este caso un acto del Poder Judicial, otorgando un beneficio previsional de la administración pública, no puede vulnerar lo que ya se ha establecido en una norma de carácter general. En esas atenciones, honorable, estas han sido nuestras conclusiones y nos reservamos el derecho de cualquier contrarréplica. Nosotros vamos a depositar un escrito motivado con de los dos medios de admisión y ya el rechazo que hemos oralizado. Recordar que no hay plazo para depósito de escritos porque tenemos que decidir el amparo en el día de hoy. Magistrado. Señoría, nosotros vamos a concluir solicitándole al tribunal que acoja las conclusiones vertidas por las partes accionadas, por ser justas y reposar en derecho. Haré justicia. Sí, parte accionante, refiérase a las conclusiones incidentales, por favor. Miren, nosotros vivimos en algunos casos en materia jurídica como en un mundo bizarro. A mí el distinguido colega, que respeto mucho, lo dice bastante, de manera profesional, hay que decirlo, en lo relativo al reglamento, pero olvida, en primer lugar, que la Constitución de la República es muy clara y específica. Ningún acto, ninguna ley puede estar por encima de la Carta Magna, mucho menos en lo referente a derechos fundamentales. El derecho a pensión es un derecho fundamental y un derecho cuya violación implica la renovación mes por mes en caso de que la autoridad pues lo niegue o lo revoque o lo restrinja, como es el caso de la especie. El hecho de que venga el distinguido colega y diga que al momento de recepción, hermano, ese acto administrativo que reconoció la calidad de viuda de un juez superviviente, viuda de un juez, es un derecho fundamental que en todo el ámbito de derecho, en todas las entidades, en todas las corporaciones, hasta en la TCS, se reconoce el derecho de la viuda superviviente, esa pensión de por vida, salvo que se case. Óyeme, eso es un derecho constitucional y que en modo alguno se puede alegar que hubo una situación de vencimiento de plazos. Tampoco de que viola la ley 107-13 en lo relativo a un acto administrativo. Aquí no estamos hablando de un acto administrativo, yo estoy hablando de un acto arbitrario. Porque el mismo órgano que tiene por ley que cubrir la seguridad social de los jueces y de sus familiares es el mismo órgano que de manera arbitraria decide violarlo y restringirlo, y eso desde la perspectiva constitucional es legal, desde la perspectiva constitucional es impugnable. O sea, nosotros tenemos que estar claros que los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, solamente tiene vigencia en la medida que los órganos, esto es, el sistema de justicia, está preparado para protegerlo. Desde el mismo instante en que se permita a un órgano como el Consejo del Poder Judicial que pueda legislar en su favor y en perjuicio de sus servidores, como es el caso de la especie, restringiendo un derecho fundamental para después alegar e ir a los tribunales. Ah, no, yo actué en función de la ley, desamparando la viuda de ese juez que murió sirviendo a la justicia. Ah, no, usted tiene que irse por la vía ordinaria. ¿Atacando qué? Y yo lo digo en una situación. Dice la palabra, con la vara que mide será medido. Hoy es la señora Ana que está en esta situación. Ese abuso inhumano, insensible, que no tiene definición, porque ¿de qué vale que usted dure toda una vida siendo juez? Cuando al final usted no se puede morir tranquilo, porque aparece que su viuda la desampararon, y peor aún, que aparecen los mismos trabajadores del Poder Judicial diciendo que la dejen desamparada y que la dejen muriéndose de hambre sobre la base del technicality de que un reglamento está por encima de la Constitución de la República y está por encima inclusive de la ley, porque la propia ley del Poder Judicial consagra, y la misma Constitución,
el derecho fundamental de los jueces y servidores a seguridad social. Y seguridad social implica cobertura completa de los dos servidores judiciales. No puede ser, no es admisible, no es posible que un trabajador, un obrero de una compañía pensionado se muera, a su vida le corresponda de por vida la pensión, y que entonces a un juez, por un reglamento de quinta categoría, y lo digo con toda responsabilidad porque es un reglamento que no tiene efecto jurídico porque contraviene la Constitución y refiere un hecho y una violación y una arbitrariedad continua que se renova día tras día. En consecuencia, nosotros muy respetuosamente concluimos de la manera siguiente: rechazar lo del 70, lo de la improcedencia y la admisibilidad por el artículo 70.1 porque no hay vía, y 70.2 porque esto no se trata de hecho. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Esto no, pero venga acá, papá. Es una violación continua. Es una violación de hecho. Es abusiva. Y no hay forma posible de que ninguna persona con dos dedos de frente me pueda defender esto. Lo pueden defender aquí en los tribunales, en un tribunal que nadie ve. Ve a los organismos internacionales, que vayan los tutumpetes que van a dar conferencias respecto a derechos fundamentales, que me encanta verlo, maestría. Oh, caramba, derechos humanos. Que defiendan eso ante los foros internacionales para ver si es posible que a un abogado que haya ido al Q011 pueda defender que a una viuda se le restringe el derecho por 5 años y que después se muera de hambre y el abogado pudriéndose debajo de la tierra, con todo el respeto que me merece la accionante que tengo 10. Rechazar las conclusiones incidentales, ratificamos las conclusiones dadas precedentemente. Y haré justicia, presidencia. La parte accionada veo que tiene la mano levantada. Sí, honorable, brevísimo, en virtud del derecho a igualdad de armas, una muy breve contrarréplica. 2 enunciados, con su permiso. Sí, breve. Sí, honorable, solamente reiterar que la Constitución no regula el tiempo de la pensión por sobrevivencia. Eso quiere decir que aquí no se está vulnerando de ninguna manera la Constitución de la República. Y por otro lado, importantísimo, y me sorprende que nadie aquí sea alarmado, no se ha citado ninguna norma jurídica que establezca que la pensión por sobrevivencia dentro del Poder Judicial sea una pensión vitalicia, porque precisamente tiene una regulación normativa que está atada al diseño de un sistema previsional. El sistema honorable de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial es un sistema mixto, donde tiene elementos de un sistema de reparto y también un sistema de aportes. ¿Qué quiere decir eso, honorable? Que de nosotros acoger el amparo que ustedes bien tendrán a bien decidir, se podría alterar el sistema que regula el Poder Judicial en perjuicio de todas las personas que ahora mismo reciben una pensión en virtud de esta norma. ¿Es cuánto, honorable? El tribunal acumula las conclusiones incidentales presentadas por las partes para ser decididas conjuntamente con el fondo. Recibamos el fallo sobre el fondo. Tan pronto el tribunal esté en condiciones de deliberar, será decidida su acción de amparo. Dios lo bendiga, magistrado.